Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación a nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 22 del libro de Éxodo, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. El tipo de gobierno que Dios estaba estableciendo era de orden teocrático, es decir, Dios era el gobernante supremo y era Él quien creaba las leyes e imponía la sentencia y los castigos que debían imponerse sobre quienes la incumplieran. Cada una de estas leyes dadas eran una expresión de su carácter justo y cada sentencia estaba destinada a prevenir y contener el mal en medio de la sociedad de Israel una vez entraran a tomar posesión de Canaán, ya que la mayoría de estas leyes no tenían mucho significado en su peregrinaje por el desierto. Sin embargo, Dios compartió la autoridad de impartir justicia a los jueces, que en Éxodo 22, 8 y 9 y Salmos 82, 6 son llamados dioses, Elohim, que es la palabra Dios en hebreo y que según Eclesiastés 8:10 se menciona que el lugar donde ejercen su función de administrar justicia es llamado lugar santo. Esto resalta lo sagrado de esta responsabilidad y la necesidad de realizarla de forma correcta. Por tanto, las personas nombradas para este cargo debían cumplir ciertos requisitos y se esperaba que hicieran bien su trabajo. Ver Éxodo 18:21 y Deuteronomio 16, versículo 18 al 20. Aunque Dios ya había declarado en los 10 mandamientos que no se debía robar, Éxodo 20:15, en el capítulo de hoy se establecen varias sentencias que buscaban exaltar el valor de la propiedad privada en las siguientes áreas: los medios de subsistencia, el fruto del trabajo, el bien ajeno y la virginidad, entre otros. Cada uno de estos bienes deben ser protegidos bajo sentencias que oscilaban entre el 200 y el 500%. La ley no establecía la privación de la libertad para el hurto, sino la restitución como medios de castigo. Este era un enfoque positivo para el castigo de los delincuentes, pues debían hacer una restitución productiva y compensar a las víctimas de su robo. Si el ladrón no tenía cómo pagar la restitución, entonces debía ser vendido como esclavo hasta completar el pago. Estos principios en cuanto al robo causaban mejores resultados de privar de la libertad a los infractores, ya que se quedaban con el fruto de su mala acción y las víctimas quedaban privadas de sus pertenencias. Desafortunadamente, estos principios hoy se ignoran en la administración de justicia moderna. Un buey era considerado una herramienta de trabajo y las ovejas como fruto del trabajo. Por lo tanto, eran medios de subsistencia y si alguien los robaba y los mataba o vendía, debía pagar 5 veces más. En cambio, si los robaba y los encontraban vivos con él, no era solo devolverlos y se acababa el problema. El ladrón debía pagar el doble. El texto da a entender que no importaba si el robo era motivado por la necesidad de subsistencia o por negocio. Otro aspecto importante que abordan estas leyes es el caso del daño al bien ajeno por el descuido, sea por un incendio, por el robo de un objeto dado a guardar o el préstamo de una bestia o herramienta de trabajo. Estos daños y pérdidas causadas por el pecado del descuido también debían ser restituidas en favor de los dueños. Esto nos enseña que no solo hacemos daño con nuestras acciones, sino con nuestras omisiones. Morgan afirma que ningún hombre debe vivir su vida sobre la base del egoísmo o completamente solo y que el mal infligido al prójimo en el ámbito material se convierte en pecado contra Dios en el ámbito moral. Sin embargo, se consideraba el valor de la presunción de inocencia y había excepciones que los jueces debían considerar en caso de que el causante del daño tuviera evidencias que indicaran que era inocente y por tanto se le eximía de la restitución. Asimismo, estas leyes buscaban proteger un bien muy valioso, la virginidad de las mujeres y por lo tanto la sexualidad del ser humano. Debido a que un hombre estaba en la obligación de casarse con una doncella si la seducía y se aprovechaba sexualmente de ella, y si el padre de la joven no lo consideraba buen marido para su hija, debía compensarla económicamente con la dote exigida. Pero la ley establecía que debía casarse con ella y pagar la dote exigida legalmente. Deuteronomio 22, 18 al 19. El hecho
de que el énfasis está puesto en la virginidad de la mujer, no quiere decir que la virginidad del hombre no tuviera valor o fuera ignorada. Pero la ley alentaba a tener un mejor cuidado sobre la mujer, ya que estaba en un estado de desventaja social, y buscaba la preservación de la mujer hasta el matrimonio, proporcionándole condiciones ventajosas para la crianza de los hijos. No solo la mujer estaba en desventaja social, sino que existe un grupo poblacional que es de especial cuidado para Dios: los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y bajo severas amenazas, Dios intenta calar en el corazón de su pueblo para que no se aprovechen de la vulnerabilidad de estas personas para ganar ventaja. En cambio, los alienta a ser compasivos con ellos, recordándole al pueblo de dónde los sacó Él. Por otro lado, Dios advierte a su pueblo en contra de 3 pecados que serían castigados con la pena capital. Primero, la hechicería, que estaba asociada con el consumo de menjurjes psicoactivos, la magia y el espiritismo. Segundo, la inmoralidad y libertinaje sexual, zoofilia o animalismo y toda clase de relaciones ilícitas antinaturales en otros pasajes, por ejemplo, Levítico 18:20, Levítico 10:21. Y tercero, la idolatría, el politeísmo. Cada una de estas prácticas eran comunes dentro de las sociedades antiguas y como resultado la degradación moral y espiritual las llevó a su destrucción, como fue el caso de Sodoma y Gomorra. Al practicar cualquiera de estas acciones se destruye la dignidad del ser humano y desfigura la imagen del Creador en él. Por eso la dureza con la que Dios se expresa mediante estas leyes. Por su parte, en el Nuevo Testamento también se condenan estas prácticas. Romanos 1, 18 al 24 y Apocalipsis 22:15. Por su parte, cada una de estas leyes estaban diseñadas para promover la santidad en los hijos de Dios. Al decir, me serán hombres santos. Ningún mandamiento fue emitido solamente por una caprichosa soberanía de Dios, sino como restricciones sobre las pasiones desordenadas y como incentivos a la santidad. Hoy vivimos en una sociedad donde impera la injusticia social, la supervivencia del más fuerte, la inmoralidad sexual, la hechicería y la idolatría en muchas formas y contextos, y hasta patrocinados por gobiernos y medios de entretenimiento, consciente o inconscientemente. Pero detrás de todos ellos está el enemigo de Dios intentando destruir al ser humano, que es la corona de la creación de Dios. Sin embargo, debemos recordar que si bien es cierto, parece que no hay retribución alguna por las faltas cometidas en contra de algunas de las leyes expuestas en el capítulo de hoy, no quiere decir de que no la vaya a ver en el futuro. Recordemos que el Señor Jesús vendrá y traerá su galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12. Si por algún motivo tu corazón está siendo desviado por alguna injusticia o tendencia equivocada en cualquier área de tu vida, acude hoy a Jesús y agradécele porque Él se preocupa por tus pertenencias, por el futuro de tu trabajo, por tu cuerpo y porque todo lo bueno viene de Él. Si en algo te has equivocado en tus relaciones con el prójimo, pídele a Dios que te ayude a restituir el daño causado. Pídele además a manejar de forma correcta tu sexualidad y no dejarte llevar por sustancias que alteren tu psiquis y mucho menos a abrir la puerta al enemigo mediante la comunión con los espíritus malignos, sino adorar a Dios, solo a Él, porque es el único que lo merece. De este modo vivirás en santidad, apartado para el Señor. Recuerda, yo soy Jonarvin Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.